Hola, buenas tardes. Aquí ya las 20:30 de la tarde-noche aquí en España. Muchas gracias por estar ahí. Empezamos esta semana con lo que llamamos retos de salud. Hoy, día 1, vamos a empezar hablando de la hipertensión. Mañana nos tocará hablar de la diabetes. El miércoles hablaremos del ácido úrico y colesterol y el jueves hablaremos de las digestiones. Así que muchas gracias por comenzar la semana con salud, comenzar la semana con Carmen Cuadra Salud. Y bueno, explicaros o me voy a presentar, ya me conocéis muchos de vosotros, pero para refrescar un poquito. Bueno, pues nada, yo acabé la carrera de enfermera en el año 86, o sea que ya han pasado un tiempo. Posteriormente me dediqué junto con la carrera de enfermera, estudié dietética, estudié nutrición. Después consideré que había una parte muy importante que creo que a mí me quedaba coja y era entender la parte de las emociones de las personas, ¿no? Cuando trataba con los pacientes. Es verdad que nos enseñan mucho de patología, es verdad que nos enseñan mucho de prevención también, pero hay una parte muy importante que es la parte de humanización, de cómo tratar a ese paciente, esos pacientes que son resistentes a lo mejor a seguir un tratamiento, que tienen dificultad a seguir el tratamiento. Entonces yo dije, pero bueno, ¿cómo puedo llegar a esas personas que realmente sé que lo necesitan, pero que por alguna razón no están viendo que necesitan hacer ese cambio de hábitos? Entonces me dediqué a estudiar las emociones, la inteligencia emocional, el experto en inteligencia emocional, y esto me ha dado otro enfoque a la hora de poder hablar, pues como digo, con los clientes, con los pacientes y ver el porqué y el para qué de sus actuaciones. Pues dicho esto, también he estudiado pues health coaching y coaching nutricional. Entonces todo esto me ha dado un amplio abanico a la hora de poder enfocar o poder dar luz a cualquier problema con el que me venga pues el paciente a mi consulta. Y un poquito dicho esto, pues hoy os quiero hablar de la hipertensión. La hipertensión sabemos hoy en día que es una patología, de hecho, que cada vez está teniendo más presencia en nuestra sociedad. Pero antes de empezar a hablar de lo que es la hipertensión, quiero lanzaros, empezar el reto de hoy y el reto de cada uno de estos días con una pregunta para que os quede ahí en la conciencia y empecéis a pensar, ¿cómo puedo tener conciencia de que si tú haces un cambio de hábitos, te puedes encontrar más saludable o me puedo encontrar más saludable? Fijaros qué potente esta pregunta. Pues dicho esto, voy a empezar hablando de la hipertensión. Bueno, la hipertensión se define como la tensión arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. Quien más, quien menos, ha ido bien a la farmacia, bien al médico, a la enfermera y le ha medido su tensión arterial. Bien, quiero situaros que según datos de la Asociación Española de Hipertensión, Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, dice que en España existen más de 14 millones de personas con hipertensión, es decir, con tensión alta. De esta cantidad, 9,5 millones no están controlados y por otro lado, 4 millones están sin diagnosticar. Fijaros las siguientes cifras y diréis, bueno, ¿y qué pasa si la tensión no, si está un poco alta? Tampoco pasa nada. Bueno, pues ahora iremos viendo cuáles son los problemas de mantener esta tensión alta en el tiempo y no darle pues un tratamiento adecuado. Pero bueno, la tensión. ¿Por qué está causada la tensión y qué es exactamente la presión arterial? Pues la presión arterial es la presión causada por la sangre cuando pasa por las arterias. Se mide en milímetros de mercurio y el instrumento de medición de la tensión arterial es el esfigmomanómetro. Bueno, nosotros le llamamos el manguito de la tensión arterial y así es mucho más fácil. Bien, para todas aquellas personas que tengan aparatos de tensión en su casa y que quieran hacerse un control, explicaremos un poquito cómo se tiene que medir la tensión, ¿vale? Entonces, lo ideal es tomarla tras 5 minutos por lo menos de reposo, por lo menos.
La persona debe estar relajada y no tener prisa, o sea, tienes que sentarte, tienes que tomarte tu tiempo. Lo ideal es no haber comido ni bebido sustancias excitantes, por ejemplo, el café, el té y sobre todo no haber fumado durante media hora antes de la medición, porque todo esto pueden alterar los valores, ¿vale? La posición del cuerpo, ¿cómo debe ser? Bueno, pues puede ser sentada, con la espalda bien apoyada, como yo tengo en el respaldo de la silla. Las piernas deben estar tocando el suelo, mejor que no estén cruzadas, las manos relajadas, la palma de la mano hacia arriba y en posición de descanso. Lo podemos poner apoyada encima de la mesa. El brazo de referencia o dominante tiene que estar apoyado más o menos a la altura del corazón. La mano, como hemos dicho, la palma de la mano hacia arriba, relajada y no apretada. ¿A qué le llamamos brazo de referencia o dominante? Es aquel en el cual la tensión arterial es más alta. ¿Y cómo sabemos cuál es la más alta? Pues hay que medirse la tensión en ambos brazos. Y el brazo que tenga la tensión más alta, este será el brazo de referencia, ¿vale? Bien, ¿qué más? El manguito debe estar en contacto con la piel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si llevas camisas tienes que remangarte la camisa. No tiene que estar puesto ni encima del jersey, ni encima de la camisa. No, directamente sobre la piel. Entonces, claro, si es en invierno, pues bueno, pues te tendrás que quitar todas esas capas de ropa que llevas. ¿Vale? Muy bien. Una vez que estás en la posición correcta, la posición adecuada, te pones el manguito. El manguito se tiene que adaptar a el diámetro del brazo, porque no puedes ponerte un manguito demasiado pequeño o un manguito demasiado ancho, ¿vale? Tiene que ser el manguito adecuado, el manguito correcto. De todas formas, cuando os compráis el medidor de tensión, por ejemplo, en una farmacia, que a mí los que más me gustan son, no son los de muñecas, sino son los de antebrazo, ellos ya vienen con el manguito, ¿no? Que normalmente si es una persona muy obesa, pues el manguito será de mayor diámetro, obviamente, ¿vale? Entonces, el aparato normalmente siempre tiene una explicación de cómo se coloca el manguito, de cómo se tiene que hacer, pero es bien sencillo. Si colocas el manguito, siempre hay que colocarlo 2 centímetros por encima de la flexura del codo, ¿vale? Esto es lo ideal, 2 centímetros por encima de la flexura del codo. Y después, pues ya te va indicando, presionas el botón y en ese momento lo ideal es que no hables, estés relajado y automáticamente te va marcando la presión o la tensión. Bien, ¿qué más? Lo ideal, cuando hablamos de tensión alta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues las guías lo que nos dicen es que la tensión tiene que estar menos de 14 o 9. Cuando es igual o mayor 14,9 o 140-90, ya podemos hablar de tensión alta. La tensión alta sería el 140, evidentemente, se le llama presión sistólica, que significa que el corazón está contraído, y la baja, que es 90, hablamos de presión diastólica, es cuando el corazón se relaja. La pregunta que he lanzado antes, ¿tanta importancia tiene que la tensión esté alta? Pues sí, porque la tensión elevada daña órganos como puede ser el cerebro, nuestro riñón y nuestro corazón, dando lugar a una serie de patologías como puede ser un ictus, como puede ser insuficiencia renal, como puede ser incluso un ANGOR o un infarto. Claro, ¿cuál es el problema de la tensión alta? Que muchas veces no da sensación de que tengamos tensión alta, es decir, podemos tensión alta y nosotros creemos que nos encontramos bien, ¿vale? ¿Cuándo nos damos cuenta de que tenemos una tensión alta? Pues cuando esporádicamente vamos a la farmacia o vamos al médico, venga, hoy que vengo por aquí me voy a mirar la tensión. Y a lo mejor en ese momento es cuando aparece la tensión alta. Claro, una vez que te tomes la tensión y aparezca alta, no es significativo. Tienes que tomártela al menos 3 veces en 3 días diferentes, ¿vale? O en 3 semanas diferentes. Si esas tensiones se siguen manteniendo altas, entonces ahí habrá que tomar cartas en el asunto. Que es lo que vamos a ir viendo un poquito después. ¿Qué más? ¿Con qué síntomas nos podemos encontrar que nosotros no nos demos cuenta que tengamos la tensión alta, pero que sí, que puede ser un reflejo de que algo pasa? Por ejemplo, una cefalea, un dolor de cabeza, por ejemplo, que estemos nerviosos, ¿no? Que estemos irritados. También puede, o sea, una cosa lleva a la otra. Una tensión alta hace que suba el estrés y el estrés hace que suba la tensión alta. O sea, que imaginaros una cosa conlleva a la otra. Por lo tanto, dicho esto, quiero que sepáis cuáles son los factores de riesgo que nos pueden o que pueden inducir a elevar la tensión en las personas.
Pues uno de los factores de riesgo es la obesidad. Por lo tanto, atento a ese exceso de peso. No voy a entrar en detalle en cada uno de los factores de riesgo porque a mí lo que más me interesa hoy es que salgáis de este reto de salud, como dice la palabra de salud, con un cambio de hábitos y un cambio de conciencia en aquello que creáis que hoy podéis hacer para que mañana empecéis a generar salud, ¿vale? Por lo tanto, uno de los factores de riesgo es ser obeso. Otro de los factores de riesgo y que vamos a hacer un poquito de hincapié es con frecuencia estar estresado o estar ansioso. Esto eleva la tensión arterial y genera una cascada de reacciones en nuestro cuerpo que puede desencadenar en serios problemas de salud. El consumo excesivo de alcohol también produce tensión alta. Si se consume demasiada sal, después veremos lo que dice la OMS con respecto a la sal y con respecto al alcohol. Si en tu casa, si en tu familia tienes antecedentes familiares ya de hipertensión, ojo, cuidado ahí también. Si además tienes diabetes, si además fumas, fíjate que si solo fumas, bueno, tienes factor de riesgo, pero no será tan elevado si no le añades que eres diabético, que además en tu familia hay antecedentes de hipertensión arterial, si además consumes cantidades excesivas de sal, si además consumes cantidades excesivas de alcohol, si además eres una persona siempre ansiosa o con personalidad tipo A, esas personalidades que además se irritan con facilidad, pues fijaros que todo esto van sumando puntos para generar ¿qué? Pues para generar enfermedad. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que nos dice la OMS con respecto a la tensión arterial, a la presión arterial elevada? Algo obvio y de lo que hemos hablado muchísimas veces es de una dieta saludable. Promover y leo textualmente, promover un modo de vida saludable, haciendo hincapié en una nutrición adecuada de niños y jóvenes. ¿Eso qué significa? ¿Que las personas mayores no? Sí, pero en niños y en jóvenes, porque estamos viendo que hay mucha obesidad en niños y en jóvenes. Empiezan a haber diabetes tipo 2 en niños y en jóvenes. Empieza a haber tensiones elevadas en niños y en jóvenes. Tenemos que hacer un acto de reflexión, papás, mamás, qué es lo que está pasando para que nuestros hijos tengan esos niveles de tensión alta, esos niveles de obesidad alta, esos niveles de azúcar elevados. Por lo tanto, la OMS te está diciendo dieta saludable. Dieta saludable, como he explicado en numerosas ocasiones, comer 5 porciones de frutas y verduras al día, mejor si son crudas las verduras. Regiros por la regla del plato, que mañana en diabetes os lo explicaré mejor, pero es como el tener un plato en la imaginación, la mitad del plato va a ser verdura, una cuarta parte de ese plato van a ser proteínas de buena calidad y la otra parte el otro un cuarto del plato van a ser hidratos de carbono de buena calidad, que son los cereales integrales, que son las legumbres integrales, que son las pastas integrales, ¿vale? Este sería para tener una idea visual de lo que son las raciones. Reducir la ingesta total de grasas, sobre todo las grasas saturadas. ¿A qué grasas nos referimos? Pues todas esas grasas, por ejemplo, los aceites de palma que aparecen todos en las margarinas, en los aceites refinados, en toda la bollería industrial, en todos los ultraprocesados. A eso se refiere la OMS. Por otro lado, ¿qué también nos está diciendo la OMS? Que hay que comprobar las etiquetas nutricionales. Y las etiquetas nutricionales nos están diciendo qué porcentaje de nutrientes hay en ese producto que tú te estás tomando. En otro momento hablaré solo y exclusivamente de las etiquetas nutricionales porque me parece muy importante aprender a leer las etiquetas nutricionales. Lo ideal sería tener menos de 5 ingredientes. Si ese producto tiene menos de 5 ingredientes, ya empezamos bien. En el sentido de que cuando hay demasiados ingredientes, ahí ya nos perdemos. Hay que mirar la proporción de grasas saturadas, hay que mirar la proporción de sal y hay que mirar la proporción de azúcares, ¿vale? Es importante. Evitar el uso nocivo de alcohol. Esto es, dice la OMS, limitar su ingesta a no más de una bebida estándar al día. Bueno, la OMS aquí es muy, como diría yo, se cura en salud. Yo diría, no beber nada. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos capaces de poner límites, ¿verdad?
Entonces, cuando una persona sufre de hipertensión, cuando una persona tiene diabetes, que yo aconsejaría a beber muy esporádicamente bebidas sobre todo, pues bebidas con alta graduación, bebidas muy dulces, porque en realidad lo que te están aportando son calorías vacías. Bueno, si quieres beber una copita de vino tinto, tu tensión te lo permite porque estás controlado, tu médico te dice que sí, en el caso de la diabetes, como hablaremos mañana, está controlado y tu médico te dice que sí, pues bueno, pero desde mi punto de vista no es para nada obligatorio. ¿Qué más nos está diciendo la OMS? Actividad física, pero ya no es que es la OMS, esto es sentido común. O sea, si tú realizas actividad física, la que tú elijas en cualquier momento, te ayudas a tener una mente más despejada, tus niveles de estrés bajan, estás mucho más centrado a la hora de hacer cualquier actividad, te sientes mejor contigo mismo y con las personas que tienes a tu alrededor. La OMS te dice realizar actividad física de forma regular y promover la actividad física entre los niños y los jóvenes. Qué importante, al menos 30 minutos al día. ¿Qué significa? Apuntarme a un gimnasio, siempre lo digo, no hace falta apuntarte al gimnasio, sube y baja las escaleras de tu casa, no cojas el ascensor. Por ejemplo, si tienes un paseo maravilloso como tenemos aquí, pues donde yo estoy viviendo, en San Miguel, por ejemplo, que es un pueblito muy bonito de Ibiza, nos han hecho un paseo maravilloso, aprovechéis a pasear, 30 minutos al día, Dios mío, no es nada, ¿vale? Bueno. ¿Qué nos dice más la OMS? Mantener un peso normal. Fijaros, este es el siguiente dato. Cada pérdida de 5 kilos de exceso de peso puede reducir la tensión arterial sistólica entre 2 y 10 puntos, es decir, la máxima. O sea, cada vez que tú pierdes esos kilos, puedes reducir tu tensión arterial. Tómatelo en serio, porque de verdad que es un tema importante para tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, abandonar el consumo del tabaco y la exposición a los productos de tabaco. Ten en cuenta que los fumadores pasivos también están afectados pues por las patologías que supone el fumar. ¿Qué nos está diciendo también la OMS? Gestionar el estrés, que es donde quiero hacer hincapié. El gestionar el estrés de una forma saludable. Por ejemplo, ¿cuántas veces he dicho la importancia? Y aquí es donde quiero hoy que toméis conciencia de qué cambio de hábito puedo hacer hoy para yo generar salud hoy. Por ejemplo, la meditación. La meditación no significa quedarte en silencio 3 horas, que para las personas más avanzadas es un buen estado. La meditación puede ser simplemente estar 3 minutos respirando o mientras estás haciendo una actividad en la cual tú te sientes en flow, en el estado presente, o mientras estás planchando o mientras estás cocinando, estar presente en el aquí y en el ahora, porque bajas tus niveles de estrés, ¿vale? Hacer un ejercicio físico saludable también es una manera de gestionar el estrés. Las relaciones sociales positivas. ¿Cuántas veces estamos rodeadas de personas que son tóxicas de alguna manera? Por favor, si creéis que eso os está afectando a vuestra salud, poner distancia es fundamental. No significa dejarlas de lado, no significa ignorarlas, significa pensar un poco en ti si realmente eso te está haciendo bien, si te está generando salud. Si no es así, a lo mejor tienes que poner distancia hasta que sepas gestionar esa parte, ¿vale? Quiero haceros una breve reflexión de qué es lo que pasa con el estrés, con la situación de estrés y la relación que tiene con la tensión arterial. Fijaros, el estrés es importante tener estrés, porque el estrés nos ayuda a darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el estrés hay dos maneras de verlo, o bien cuando estamos en modo supervivencia, o bien cuando estamos en modo de adaptación. Esto además lo explica muy bien el doctor Mario Alonso Puig, que a mí me encanta escuchar. Fijaros, el estrés en modo de supervivencia. Estamos en la selva y nos encontramos delante de un león. En ese momento, nuestro estrés en modo supervivencia es fundamental. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos cosas que hacer. O bien salimos huyendo, que va a ser lo más lógico, o bien te quedas parado, que sería otra manera de salgo huyendo, me quedo parado.
En ese momento sí que es fundamental generar un estrés de supervivencia, porque si no es muy probable que si te quedas pensando y te quedas valorando, bueno, pues a lo mejor si hablo con el león pues en ese momento el león se está comido, así de claro. Entonces, pues está muy bien tener ese tipo de estrés, modo de supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos trayendo ese estrés a esta vida social. Estamos estando, perdón, en modo supervivencia continuamente. Estamos en nuestro trabajo, estamos en estrés continuamente, en modo supervivencia. Tengo que entregar este trabajo porque si no entrego este trabajo, mi jefe. Estamos en casa, en la familia, también estoy enfadada porque resulta que llega, no está la casa hecha, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y continuamente estamos en modo supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro corazón empieza a trabajar 5 veces más. Puede producir una patología cardíaca. Nuestro tubo digestivo, ¿qué es lo que pasa? En modo estrés se paraliza. No recibe suficiente suministro de sangre. Con lo cual, la comida, ¿qué pasa? Se pudre. ¿Qué pasa? Fermenta. ¿Qué pasa? Produce gases. Hay una dilatación del estómago. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces aparece el reflujo. ¿Qué es lo que pasa? La acidez. ¿Qué pasa? A continuación, esa bolsa de gas pasa al intestino y puede producir lo que llamamos el colon irritable. Fijaros qué es lo que pasa con el estrés cuando estamos en modo supervivencia. Y en modo supervivencia es lo que he explicado antes, cuando creemos que estamos en la selva y realmente no estamos en la selva. Estamos en el siglo XXI, estamos posiblemente en nuestra casa donde no hay ningún león, ningún tigre, pero en nuestra mente es como si estuviera en ese lugar. Con lo cual, además, afecta al sueño, tenemos dolores de espalda, nuestro sistema de defensa del cuerpo está muy afectado. Fijaros lo importante que es, por lo tanto, gestionar ese estrés. Y dicho esto, el reto de hoy que yo os propongo y retomando la pregunta que he hecho al principio es ¿cómo puedo tener conciencia de que si yo hoy hago solo un cambio de hábito me puedo encontrar mucho más saludable? Ya os he dado pistas. He hablado de la meditación, he hablado del ejercicio físico, he hablado de las relaciones sociales positivas y a mí me gustaría hablar de algo, de una frase que quiero que se os quede, que es disminuir para luego sustituir. Es decir, humanizar la salud. Hoy en día está muy de moda, se están haciendo jornadas para humanizar la salud en la unidad de cuidados intensivos, para humanizar la salud en los servicios de urgencias, para humanizar la salud en las unidades de hospitalización y es fundamental humanizar la salud. Pero fijaros que yo soy partidaria de que no debería existir eso, porque la humanización debería ser intrínseca en todos los profesionales de la salud. Si realmente tenemos que humanizar la salud es porque algo, desde mi humilde punto de vista, está fallando. En este caso, yo no voy a hablar de humanizar la salud en ese sentido. Yo lo que voy a hacer es humanizar la salud cuando hablo de disminuir y sustituir, es que a mí me viene una paciente a mi consulta, y pongamos el caso de la tensión alta, y la tiene muy alta. Entonces el médico le dice, mira, te voy a volver a ver en un mes y mientras tanto vete a ver a la enfermera que te aconseje qué cambio de hábitos, qué alimentación puedes tomar o qué es lo que puedes hacer para que tú puedas bajar esa tensión, porque si no bajas es muy probable que te tenga que dar medicación. Entonces ahí es cuando para mí entra el humanizar. El humanizar es, si yo nunca he hecho gimnasia y a mí de verdad la gimnasia, estoy hablando, pongo el caso de una persona de 60 años, nunca he hecho gimnasia, me siento incapaz de apuntarme a un gimnasio. Yo, en este caso, la idea es, bueno, vamos a darle a esta persona herramientas, vamos a humanizarle, vamos a decir que es de humanos no querer apuntarte a un gimnasio, pero sí que te puedo dar una opción. Si nunca has hecho gimnasia, ¿qué te parece si empiezas 1 o 2 días a la semana a caminar un poquito? Estamos teniendo en cuenta lo que opina esa persona, la estamos humanizando, no la estamos mecanizando, porque la OMS dice que además tienes que hacer ejercicio cada día 30 minutos. Es verdad, pero estamos hablando con esa persona, cuestión, llámese Pepito, llámese Antonia, de 60 años, con unas características muy específicas que no podemos generalizar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos en el caso de esa persona. Otro caso,
disminuir. Resulta que yo lo que pasa es que mi alimentación no es nada saludable, pongo mucha sal, pues voy a disminuir esa cantidad de sal para después sustituir por otros alimentos más saludables. Pero si yo de buenas le digo, mira, María, tienes la tensión muy alta, no puedes tomar nada de sal. Esa persona ha estado toda su vida tomando sal. No estoy teniendo en cuenta a esa persona, no estoy humanizando la salud para esa persona. Entonces yo la voy a reconducir, la voy a acompañar para que entienda que si quiere generar salud y realmente está interesada en su salud, tiene que comprometerse a hacer un cambio de hábitos, pero vamos a ir disminuyendo para luego ir sustituyendo, ¿vale? Bueno, ¿qué más ejemplos os quiero salir, acabar este reto de hoy? Para que os quede un poquito claro. Lo primero que os quiero decir es que identifiquéis y cambia tu patrón de pensamiento para generar salud. Es decir, toma conciencia de cuáles son esos pensamientos que pueden hacer una descarga, y esto retoma un poquito otra vez la gestión del estrés, donde pueden producir la primera descarga, por ejemplo, de enfado. Y después la idea es que reencuadres esa situación dentro de un marco más positivo. Es decir, una persona que me viene a la consulta con una tensión alta, pero es que su personalidad es una persona que siempre ha sido, pues una persona que se estresa mucho, una persona que, pues muy competitiva. Entonces, una de las cosas importantes es identifica, lo primero, cuál es ese pensamiento que te ha generado ese enfado y después cambia ese pensamiento en la medida que puedas por una situación, un marco mucho más positivo. Esto ya te va a rebajar ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad y te va a reconducir a que poco a poco esos niveles de estrés vayan bajando. Otra cosa, otro tip que os quiero dar es que tome conciencia a lo que le estás prestando atención, porque a lo que le estás prestando atención es lo que crece. ¿Y tú, a qué le estás prestando atención? ¿Cuál es tu foco? Es decir, ¿cómo me estoy hablando? El poder de la palabra es súper importante, porque si yo me estoy hablando de la voz de la desesperanza, no hay salida, yo no puedo, o si hay salida no puedo encontrarla, o no me merezco encontrarla, o no me merezco esto, o no puedo comer sin sal, o no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Esto van generando una serie de pensamientos que a la vez te van generando estrés, que a la vez activan un órgano que se llama la amígdala, que está en el lóbulo temporal de nuestro cerebro, que esto lo que te hace es entrar en una conversación negativa, poniendo en marcha todo el mecanismo de activación de las suprarrenales, es decir, te inunda la sangre de adrenalina, noradrenalina, del cortisol, que es lo que hace que te produzca el estrés, te sube la tensión y volvemos a lo mismo. Por lo tanto, fijaros cuántas ideas os estoy aportando hoy. Identifica tu pensamiento y cambia tu patrón de pensamiento para generar salud. Reencuadra la situación, dale otro color, míralo desde varias perspectivas. A lo mejor no es tan negativo como piensas. Luego, ¿a qué le estás prestando atención? ¿Le estás prestando atención a la parte negativa del problema? ¿O hay una parte positiva que no has visto y que a lo mejor el vaso hay que verlo medio lleno y no medio vacío? ¿Cómo te estás hablando a ti? Porque cómo te hables a ti, hemos dicho que activa una serie de neurotransmisores, como son la adrenalina, noradrenalina y el cortisol, que te van a generar estrés y te van a subir la tensión. Por lo tanto, la pregunta, y con esto quiero acabar, ¿a qué cambio de hábito te estás comprometiendo tú hoy para generar salud? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo te vas a sentir al hacerlo? Por lo tanto, busca tus recursos emocionales que están dentro de ti. Es decir, busca autoconfianza, busca compromiso, busca ese momento en tu vida que realmente has tenido en el cual te comprometiste a hacer cualquier cosa. Tráelo aquí. Si ahora tu compromiso es salir a caminar porque necesitas bajar tus niveles de tensión, pues tráete ese recurso que en su momento seguro que lo hiciste, ¿vale? Encuentra ese motivo que te levante por las mañanas y te impulsa a crear ese hábito de salud. O sea que en tu vida
sea lo que sea en tu vida, para tener hambre de hacer cosas nuevas, que tu estado de ánimo es clave para hacer ese cambio de salud. Y lo más importante es que te aconsejo que empieces hoy, ahora, cuando acabe este Facebook Live. Escribe en tu diario qué ideas y qué nuevos hábitos vas a incorporar mañana, no, hoy, para generar salud, para mejorar esos niveles de tensión arterial, para mejorar tu autoestima, para quererte más. Y quiero acabar con una frase que me parece súper, súper bonita de Walt Disney, que es la siguiente. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, si eso que tú estás haciendo hoy, te llevará a donde quieres llegar mañana. Y dicho esto, quiero daros las gracias, pues todos los que estáis escuchándome hoy, a Euge, María José, a Vera, hola Pablo, Ale, de verdad, espero que, bueno, os haya dado un poquito más de claridad en la importancia de humanizar la salud. Y cuando hablo de humanizar la salud, hablo de tener muy en cuenta a esa persona que tienes delante, cuáles son sus necesidades, cómo lo puedo acompañar para que esa persona consiga sus objetivos. Y eso es la humanización. Por supuesto que es tratar bien al paciente, tratarnos bien entre nosotros, por supuesto que es muchas cosas, pero sobre todo ir de la mano con esa persona, entenderla, aun cuando, fijaros, aun cuando decida no hacer lo que dice la OMS o aun cuando decida no hacer lo que yo acabo de decir aquí, hay que aprender a respetar y hay que aprender a aceptar el proceso de cada persona. De todas formas, yo espero que hoy, con lo que os he hablado aquí, toméis acción y empecéis a crear hábitos. Un besito muy grande, que son las 9 de la noche. Deseo que descanséis y que hoy ya empecéis a meditar 3 minutitos cada día para mejorar vuestra salud. Un besito muy grande a todos. ¡Mua! Chao. Bye.